Durante meses, él pensaba que el matrimonio había terminado. Las conversaciones se habían vuelto silencio, y el amor, rutina. Esteban ya tenía los papeles del divorcio listos, solo faltaba firmar. Pero ese día, algo pasó. Cuando llegó a casa más temprano, escuchó la voz de su esposa viniendo de la recámara. Ella hablaba por teléfono con su mamá, y lo que escuchó en ese momento lo cambió todo. Esteban siempre creyó que el amor era una construcción diaria, hecha de gestos simples y palabras sinceras. Durante 12 años, él y Camila vivieron intensamente cada fase del matrimonio, las alegrías, los viajes, los desafíos, las pequeñas victorias y las inevitables discusiones. Solo que, con el tiempo, algo comenzó a cambiar de forma silenciosa, casi imperceptible, como un hilo que se deshace despacio. Lo que antes era complicidad se volvió distancia, y la risa que llenaba la casa se perdió entre compromisos y obligaciones. Él intentaba convencerse de que era solo una etapa, una marea pasajera. Pero la verdad es que los dos ya no sabían conversar, y el silencio que se instaló entre ellos comenzó a pesar más que cualquier pelea. Camila parecía siempre distante, y él, cansado de intentar encontrar un camino de regreso, empezó a creer que tal vez el amor simplemente había expirado. A veces, el amor no termina en explosiones, sino que se apaga poco a poco, como una vela olvidada. Y Esteban, exhausto de nadar contra la corriente, comenzó a pensar en el divorcio como la única forma de respirar nuevamente. En una noche fría, mientras el reloj marcaba casi medianoche, se sentó frente a la mesa del escritorio con una pluma en las manos y un nudo en la garganta. El sonido del papel al darse vuelta parecía hacer eco dentro de él. Cada palabra escrita era un pedazo de vida siendo arrancado. Recordó el día de la boda, la mirada nerviosa de Camila, las promesas intercambiadas frente a los amigos y familiares, y se preguntó en qué punto todo se había perdido. La verdad es que nadie se casa esperando llegar ahí, con el corazón lleno de recuerdos y las manos vacías. Observaba el nombre de ella en el documento y sentía como si aquello fuera un epitafio de una historia que un día fue linda. Pero no había coraje, apenas un cansancio profundo, una sensación amarga de haberlo intentado todo. Él creía estar haciendo lo que se necesitaba, que tal vez fuera mejor seguir caminos separados que insistir en una relación rota. Aún así, una parte de él, la parte más silenciosa y terca, se negaba a aceptar. Porque, cuando el amor fue verdadero, la despedida nunca es simple. Aún con los papeles listos, Esteban no tuvo el valor de firmar. Dobló las hojas con cuidado, las guardó en el cajón y se quedó ahí por algunos minutos, en silencio, mirando a la nada. Dentro de él, había una guerra, la razón decía que el matrimonio había terminado, pero el corazón insistía en preguntar ¿y si aún hay algo? Esa duda era como una llama pequeña, terca, que se negaba a apagarse. Recordaba los momentos simples, el café compartido por la mañana, el toque distraído en las manos, la sonrisa de ella cuando él decía algo chistoso. Pequeños recuerdos que volvían como fantasmas, recordándole que el amor aún existía, aunque estuviera dormido. Era extraño darse cuenta de que, aun después de tanto tiempo y tanto dolor, el sentimiento todavía latía ahí, escondido entre las heridas. Y fue esa chispa, casi invisible, la que le impidió cerrar el capítulo. Él solo no imaginaba que, días después, el destino se encargaría de dar una respuesta que vendría de la boca de Camila, y que cambiaría todo lo que él creía saber sobre ese amor. En los últimos 3 años, el matrimonio de Esteban y Camila se había transformado en algo que él apenas reconocía. Era como si hubieran intercambiado papeles dentro de su propia historia, ella, antes tan cariñosa y risueña, ahora se había vuelto fría y distante, él, antes tan presente, ahora parecía un visitante en su propia casa. Las conversaciones largas de madrugada desaparecieron, las bromas perdieron sentido, y hasta los gestos simples, como un beso de buenos días, se fueron haciendo raros. Cuando se cruzaban en el pasillo, era como si dos extraños compartieran el mismo techo, cumpliendo una rutina mecánica, sin emoción, sin alma. Esteban pasaba los días creyendo que Camila ya no lo amaba, y esa idea lo carcomía por dentro. Se preguntaba dónde había fallado, en qué momento el para siempre de ellos comenzó a desmoronarse.
Porque así es como el fin de una relación suele llegar, no con gritos o grandes explosiones, sino con un silencio lento, casi educado, que va apagando todo poco a poco. Las noches se volvieron demasiado largas. Se acostaba en la cama y escuchaba el sonido de la casa, el tic-tac del reloj, el viento golpeando las ventanas, el respirar distante de Camila en la recámara de al lado. Y todo aquello sonaba como un recordatorio cruel de su ausencia. Había días en que se preguntaba si el amor tenía fecha de caducidad. Después de todo, ¿cómo alguien que antes era su refugio podía ahora convertirse en un extraño? Esteban revivía mentalmente las fases buenas, intentando encontrar respuestas. Recordaba los viajes improvisados, las risas en medio de contratiempos, las noches en que bailaban en la cocina solo porque sonaba su canción en el radio. Ahora, lo que quedaba eran silencios y miradas que huían una de la otra. No sabía si Camila aún lo amaba, pero lo que de verdad lo asustaba era darse cuenta de que tal vez él también estaba olvidando cómo amar. La convivencia se volvió solo un intercambio de responsabilidades, cuentas, compromisos, obligaciones. Y en medio de todo eso, el afecto se disolvía, dejando atrás solo la costumbre de estar juntos. Con el tiempo, el sentimiento de pérdida se volvió más evidente que la propia presencia. Esteban sentía que la relación se había transformado en una especie de contrato de convivencia silenciosa. Intentaba, de vez en cuando, sacar plática, pero las respuestas venían cortas, desinteresadas, como si cada palabra fuera un esfuerzo. A veces, imaginaba que sería más fácil si hubieran peleado, al menos habría emoción, habría algo que decir. Pero el vacío era lo que más dolía. Camila evitaba el contacto, evitaba conversar, y él, por orgullo, fingía no importarle. Hasta que el matrimonio se transformó en un campo de hielo, donde cualquier intento de acercamiento era recibido con indiferencia. Era doloroso darse cuenta de que la mujer que amó con tanta intensidad ahora parecía inalcanzable. Y, aún sin admitirlo, Esteban comenzó a aceptar que tal vez ese amor simplemente se había perdido en el tiempo, como tantas otras historias emocionantes que comienzan con promesas y terminan con silencio. Aún así, una parte de él se negaba a rendirse, porque, en el fondo, él todavía creía que algo podía salvarse, si tan solo descubriera que había cambiado tanto dentro de ella. El cambio en Camila comenzó de forma casi imperceptible, como una brisa leve que, poco a poco, se transforma en vendaval. Todo inició cuando Esteban aceptó ese ascenso que parecía ser el sueño de cualquier profesional. El aumento de sueldo, el prestigio, el reconocimiento, todo sonaba perfecto en el papel. Pero, en la práctica, significaba menos tiempo en casa, más juntas, más viajes, más cansancio. Camila no se quejó de inmediato, lo apoyó, como siempre hacía, con esa sonrisa que intentaba esconder el miedo de perderlo ante la rutina. Solo que el amor, cuando se deja en segundo plano por demasiado tiempo, comienza a debilitarse. Ella extrañaba las conversaciones por la noche, las cenas improvisadas, los domingos flojos. Y, por más que entendiera las obligaciones de él, una parte de Camila se resentía, deseando que Esteban hubiera elegido el nosotros en lugar del yo. Lo que ella no sabía era que él también sentía el peso de esa ausencia, pero creía estar haciendo todo aquello por ellos, por la seguridad, por el futuro, por la comodidad. Era la vieja trampa de la buena intención, él quería dar lo mejor, pero terminó olvidando lo esencial. Con el paso de los meses, la casa comenzó a cambiar de energía. Lo que antes era un hogar acogedor se volvió solo un espacio funcional. Las ventanas abiertas dejaron de traer vida, y el sonido de la risa desapareció de los pasillos. Camila comenzó a cerrarse, a hablar menos, a evitar mostrar carencia. Y mientras más se callaba ella, más Esteban se perdía en justificaciones para no darse cuenta de lo que estaba pasando. El trabajo lo consumía, y él empezó a confundir ausencia con responsabilidad. Creía que largas horas en la oficina representaban amor, cuando, en realidad, representaban distancia. Es curioso cómo, en tantas historias reales de parejas, esto se repite, alguien intenta asegurar el futuro mientras el presente se deshace ante los ojos. Y, cuando finalmente se da cuenta, el daño ya está hecho. Fue exactamente así como Esteban comenzó a ver la sombra de la soledad instalándose dentro del hogar que había prometido llenar de amor.
Solo que, por orgullo, ninguno de los dos quiso hablar sobre lo que realmente importaba. Camila, que antes esperaba ansiosa el sonido de las llaves en la puerta, comenzó a acostumbrarse al silencio. Empezó a cenar sola, a dormir antes de que él llegara, a encontrar en la rutina el consuelo que ya no venía de su marido. Y es en ese punto donde muchos matrimonios se pierden, cuando la costumbre de estar sola parece menos dolorosa que el intento de reconectarse. Miraba el celular, pensando en mandar un mensaje, pero desistía a medio camino. Después de todo, ¿qué diría? ¿Te extraño? ¿Te quiero de vuelta? El orgullo es una barrera invisible que destruye lo que el tiempo aún podría curar. Mientras tanto, Esteban creía que todo estaba bien, que era solo una fase pasajera, que pronto el trabajo se estabilizaría y las cosas volverían a la normalidad. Pero las fases, cuando se ignoran, se vuelven abismos. Y el abismo entre los dos solo crecía, silenciosamente, día tras día. Hasta que, sin darse cuenta, ya no vivían un matrimonio, vivían una ausencia compartida, cada uno intentando lidiar con el vacío a su manera. Y ese vacío, pronto, le mostraría a él el precio real de las decisiones que tomó. La rutina doméstica se había vuelto un campo helado, silencioso y predecible. Las mañanas, antes llenas de conversaciones rápidas y risas apresuradas, ahora se resumían a sonidos de tazas siendo puestas sobre la mesa y pasos apresurados yendo en direcciones opuestas. Camila se levantaba temprano, preparaba el café y dejaba el del servido, un gesto automático, casi sin emoción, pero que aún revelaba, en silencio, un vestigio de cuidado. Esteban, por su parte, tomaba el café mirando a la nada, fingiendo no notar que la silla de enfrente permanecía vacía. Ya hacía meses que ella dormía en la recámara de visitas y, extrañamente, él se había acostumbrado a la ausencia de su cuerpo al lado. El amor que antes calentaba las noches se había transformado en un recuerdo incómodo, algo que prefería no enfrentar. Los dos seguían conviviendo, pero no viviendo, cumpliendo compromisos domésticos como compañeros de casa que evitan encontrarse. Era un silencio demasiado cómodo para ser saludable y demasiado cruel para llamarse paz. Esteban comenzó a darse cuenta de que ya no había espacio para pequeñas esperanzas. Cada comida compartida en silencio era una confirmación de que el vínculo se estaba rompiendo. Camila se sentaba a la mesa, con la mirada perdida en el plato, mientras él intentaba pensar en algo para decir, pero desistía a medio camino. Era impresionante cómo el silencio podía gritar tan fuerte. A veces, la miraba y veía a una mujer cansada, exhausta de esperar algo que ni ella sabía ya qué era. El problema es que nadie enseña cómo mantener el amor vivo cuando las palabras ya no fluyen. Y Esteban, ahogado en frustraciones y dudas, comenzó a creer que el matrimonio ya no tenía arreglo. En un impulso amargo de resignación, preparó los papeles del divorcio. Pasó la noche frente a la mesa, observando esas hojas que, en el fondo, parecían más frías que la propia casa. Era doloroso pensar que 12 años de vida juntos ahora cabían en un puñado de firmas. Pero, en ese momento, estaba convencido de que no había vuelta atrás. Camila, por otro lado, vivía el luto en silencio. Dormía en la recámara de visitas no por falta de espacio, sino por miedo de enfrentar su mirada, esa mirada cansada, decepcionada, que la hacía sentirse culpable por algo que ella misma no lograba explicar. A veces, escuchaba a Esteban cerrar la puerta de la recámara principal y sentía ganas de correr hacia él, abrazarlo, pedirle que no se rindiera. Pero el orgullo, ese viejo enemigo del amor, le impedía dar el primer paso. Así, noche tras noche, la pareja se alejaba más. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora era solo un espacio físico dividido por dos cuerpos extraños. Esteban creía que Camila ya no lo amaba, mientras ella creía que él se había rendido con ella. Y fue en ese desencuentro que los dos se perdieron completamente. El divorcio, para él, parecía el único camino lógico. Pero la vida, con su manera impredecible de actuar, todavía guardaba una sorpresa que mostraría cuánto estaba equivocado sobre lo que realmente había terminado. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Se quedó acostado en la cama, mirando el techo, sintiendo el peso de las palabras de Camila haciendo eco en su mente como una melodía triste y dulce al mismo tiempo.
Pensaba en cuántas veces había pasado junto a ella sin decir nada, cuántas oportunidades de acercamiento había desperdiciado solo por miedo a parecer débil. El orgullo, disfrazado de autoprotección, se había convertido en el mayor enemigo de los dos. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando se levantó, abrió el cajón y sacó los papeles del divorcio. Miró esas hojas blancas con la sensación de estar a punto de cometer un crimen contra su propia alma. Durante semanas, había creído que la firma sería un alivio, el fin de un sufrimiento. Pero, ahora, frente a la verdad que había escuchado, se daba cuenta de que aquello sería, en realidad, un error irreparable. El amor que pensaba había muerto todavía estaba vivo, silencioso, lastimado, pero latiendo, pidiendo solo ser reconocido. Guardó los papeles de vuelta y respiró hondo, como quien se prepara para un salto. Estaba decidido, lo intentaría, aunque fuera por última vez. A la mañana siguiente, el sol salió tímido, tiñendo el cielo con tonos rosados. Esteban preparó el café, como Camila solía hacer, y esperó. Cuando ella bajó, todavía somnolienta y con el cabello recogido de cualquier forma, se sorprendió al ver la mesa arreglada. Había flores, simples, recogidas del jardín, y 2 tazas humeantes. El aroma del café llenó el aire, trayendo una nostalgia que los dos sintieron, pero no comentaron. Por algunos segundos, se quedaron solo mirándose, como extraños intentando recordar cómo se hablaba el mismo idioma. Esteban rompió el silencio. Dijo, con voz baja, que quería platicar. Camila dudó, mirando la silla de enfrente como quien teme caer en una trampa emocional. Aún así, se sentó. Él respiró hondo y comenzó a hablar, no como quien intenta justificarse, sino como quien confiesa. Contó cuánto se sentía perdido, cuánto había dejado que el orgullo y el cansancio tomaran el control. Pidió disculpas por las ausencias, por las palabras no dichas, por los gestos fríos. Y, cuando terminó, la miró con sinceridad, esperando cualquier reacción. Camila lo escuchó en silencio, con los ojos llorosos. Las palabras de él atravesaban sus defensas, alcanzando lugares que pensaba ya estaban secos. Por un instante, pensó en levantarse e irse, pero algo dentro de ella la detuvo. Era como si, finalmente, el corazón encontrara lo que esperaba desde hacía tanto tiempo, una verdad simple, sin máscaras. Cuando él terminó de hablar, respiró hondo y respondió con voz temblorosa, pero firme. Dijo que ella también se había equivocado, que su silencio no era desinterés, sino miedo, miedo a ser rechazada, de insistir en algo que tal vez ya no tuviera cura. Admitió que, por muchas noches, quiso volver a la recámara, pero se quedaba parada frente a la puerta, sin valor para tocar. Las lágrimas rodaron lentamente, y Esteban extendió la mano, vacilante. Ella, por un momento, pensó en rechazar el gesto, pero entonces el dolor dio lugar a un impulso mayor, el de intentarlo nuevamente. Las manos se tocaron con la delicadeza de quien toca un recuerdo antiguo. Y en ese toque, algo se reencendió, frágil, pero real. Por un largo tiempo, se quedaron ahí, de la mano, sin decir nada. El silencio, que antes era un abismo, ahora parecía un refugio. Esteban sintió un nudo en la garganta y, con la voz entrecortada, dijo que ya no quería separarse, que tiraría los papeles del divorcio si ella aún tenía un poco de esperanza. Camila no respondió de inmediato. Solo lo miró, y, en el fondo de esa mirada, había una mezcla de dolor, amor y desconfianza. Pero también había algo nuevo, un brillo casi imperceptible, el mismo que tenía en los primeros años de matrimonio. Lentamente, asintió. No con palabras, sino con la mirada. Esteban sonrió por primera vez en meses, y, en ese instante, el peso que lo acompañaba comenzó a disolverse. Sabía que todavía había mucho que sanar, muchas heridas por coser, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en el intento. El amor, después de todo, no era sobre perfección, era sobre persistencia, sobre elegir quedarse incluso cuando sería más fácil irse. En los días que siguieron, la casa comenzó, poco a poco, a respirar de nuevo. El aire, antes pesado y silencioso, ahora se llenaba con pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que llevaban un significado profundo.
Esteban se despertaba un poco más temprano para preparar el café, y Camila, discretamente, dejaba notitas en lugares improbables, un buenos días en el espejo, un cuídate pegado a su portafolio. Un estoy intentando escondido entre los papeles del escritorio. Eran palabras simples, pero que tenían el poder de coser lo que el tiempo había rasgado. Todavía había tensión, claro. A veces, una mirada atravesada o un silencio más largo de lo necesario dejaban claro que el pasado no había sido olvidado. Pero también había paciencia, algo que antes no existía. Comenzaron a reaprender el ritmo del otro, como quien ensaya un baile después de años parado. Y, entre tropiezos y aciertos, lo que parecía muerto comenzó a florecer, tímido, pero firme. Cierta tarde, mientras acomodaba el librero de la sala, Camila encontró una vieja fotografía de ellos dos, tomada el primer año de matrimonio, durante un viaje a la playa. En la imagen, ella reía con la cabeza echada hacia atrás, y Esteban la abrazaba por detrás, con el rostro pegado al de ella. Por algunos segundos, se quedó mirando la foto como quien encara un espejo de otro tiempo. Esa mujer parecía tan libre, tan llena de vida, que Camila sintió una punzada de nostalgia, no solo por lo que vivieron, sino por quien era ella. Esteban, que pasaba por el pasillo, notó su mirada y se acercó. Cuando vio la foto en sus manos, se quedó en silencio. No era necesario decir nada. El recuerdo hablaba por sí solo. Sonrió, con cierta melancolía, y comentó bajito, creo que todavía podemos volver a ser esos dos. Camila lo miró, y, por primera vez, no desvió la mirada. Había algo nuevo ahí, no el amor idealizado del pasado, sino un sentimiento maduro, lleno de cicatrices y voluntad de reconstrucción. Esa noche, decidieron cocinar juntos, como hacían antes. Fue torpe, confuso, lleno de risas inesperadas y tropiezos culinarios. Pero, entre ollas y recuerdos, reencontraron algo que habían olvidado, la ligereza. La cena fue simple, pero el momento, precioso. Camila, en cierto instante, miró a Esteban y se dio cuenta de cuánto había cambiado, no en la apariencia, sino en la mirada. Había ternura, una calma diferente, un tipo de amor que no buscaba ser perfecto, solo verdadero. Él, por su parte, notó que ella estaba más serena, más dispuesta a escuchar y a hablar sin miedo. Era como si ambos hubieran madurado emocionalmente en silencio y, ahora, se encontraran de nuevo, no como los mismos de antes, sino como versiones más conscientes de sí mismos. La mesa que antes era escenario de silencios ahora albergaba risas tímidas, y cada una de ellas sonaba como un paso hacia la sanación. A medida que pasaban los días, los pequeños gestos se volvieron el cimiento de un nuevo comienzo. Esteban dejó de intentar probar que tenía razón y comenzó a preocuparse por comprender. Camila, por su parte, dejó de esperar que él adivinara lo que sentía y aprendió a expresar sus dolores con honestidad. Y fue en ese proceso que ambos se dieron cuenta de cuánto habían crecido. La casa, que antes parecía fría e impersonal, volvió a tener el olor del café fresco, el sonido de música baja al atardecer y el calor de dos presencias que, aunque imperfectas, decidieron permanecer. Ya no se trataba de rescatar lo que se había perdido, sino de crear algo nuevo, más fuerte, más humano, más real. Porque el amor, cuando sobrevive al silencio y al dolor, renace de manera diferente, más maduro, más paciente e infinitamente más bonito. A la mañana siguiente, Esteban y Camila despertaron con una sensación diferente, no era felicidad plena, sino una calma profunda, como quien finalmente respira después de mucho tiempo sumergido. Decidieron que, si querían empezar de nuevo, necesitarían ayuda. Y fue así como conocieron a la doctora Patricia Morales, una terapeuta de voz suave y mirada acogedora, especializada en parejas. Desde la primera sesión, dijo algo que quedaría marcado en la memoria de los dos: una relación no termina cuando el amor muere, sino cuando la comunicación cesa. Ustedes dejaron de hablar el idioma del otro. Esa frase cayó como un rayo. Esteban y Camila entendieron, de una vez por todas, que el problema no era falta de sentimiento, sino falta de diálogo. Con el paso de las semanas, aprendieron a escuchar sin interrumpir, a decir lo que sentían sin culpas y a reconocer sus propios errores sin esconderse detrás del orgullo. No era fácil, a veces,
Un simple recuerdo traía a flote viejas heridas, pero, esta vez, los dos estaban dispuestos a sanar juntos. La terapeuta sugirió que crearan pequeños rituales para rescatar la conexión perdida. Uno de ellos era simple, pero poderoso: una noche por semana, sin hablar de trabajo, cuentas u obligaciones. Solo de ellos. Al principio, el silencio era incómodo, casi penoso. Parecía que habían olvidado cómo platicar de cosas ligeras. Pero, poco a poco, comenzaron a reír de recuerdos antiguos, a recordar viajes, e incluso a discutir películas y sueños que habían dejado de lado. En otra actividad propuesta, escribieron listas con 10 cosas que amo de ti. Fue un ejercicio difícil, principalmente porque necesitaban ver al otro sin el filtro del rencor. Pero, cuando intercambiaron las listas, algo bonito pasó: se dieron cuenta de que, a pesar de todo, todavía se admiraban. Todavía existía amor, pero ahora era un amor más consciente, más humano, que aceptaba las imperfecciones. Camila confesó que lo admiraba por nunca rendirse, y Esteban reveló que siempre se inspiró en la fuerza de ella. Con el tiempo, el cambio comenzó a reflejarse en gestos cotidianos. Esteban redujo sus horas de trabajo y empezó a llegar más temprano a casa, intercambiando reportes por conversaciones en la mesa. Camila, por otro lado, volvió a tocar piano, algo que siempre amó, pero que había dejado de lado cuando la rutina los tragó. Los domingos, ella tocaba, y él se quedaba escuchando en silencio, con un café en la mano y una sonrisa discreta en el rostro. Era como si, de alguna forma, estuvieran reconstruyendo el hogar, no con ladrillos o paredes, sino con tiempo, presencia y cuidado. Las discusiones todavía existían, claro, pero ahora eran diferentes, más honestas, menos destructivas. El amor que un día pareció haberse apagado comenzó a reencenderse, esta vez con llama suave, firme y serena. Esteban, cierto día, abrió el cajón del escritorio, tomó los papeles del divorcio y, sin dudar, los rompió. Fue su acto simbólico de renacimiento. Un gesto silencioso, pero lleno de significado. Con el paso de los meses, la casa de Esteban y Camila dejó de ser solo un espacio físico y volvió a convertirse en un hogar. Las paredes, antes frías y silenciosas, ahora hacían eco de risas, conversaciones largas e incluso discusiones sinceras, pero, esta vez, con escucha, empatía y cariño. Esteban, que antes vivía con el celular pegado a la mano, empezó a dejarlo de lado en las comidas. Aprendió a mirarla a los ojos, a estar presente de verdad. Camila, por su parte, redescubrió el placer de las pequeñas cosas: preparar la cena juntos, caminar al atardecer, escuchar el sonido del viento entrando por la ventana. El amor de ellos ya no era el mismo del inicio, y qué bueno. Era un amor que conocía sus propias fallas, que tenía cicatrices, pero también raíces profundas. El tipo de amor que no se ilusiona con promesas, sino que se sostiene en acciones. Un amor que ya no necesitaba ser perfecto, bastaba con ser verdadero. Hubo un momento en que Esteban se dio cuenta de que el cambio era real: fue una noche común, cuando Camila se quedó dormida en su hombro, y él sintió, sin necesidad de decir nada, que ella estaba en paz. Fue ahí que entendió el verdadero sentido de la presencia, algo que el tiempo y el trabajo le habían robado. La miró, ese rostro sereno, y pensó en cómo casi la pierde por descuido, por no saber priorizar lo esencial. Esas semanas de terapia, de reconstrucción y vulnerabilidad lo habían transformado. Ya no era el mismo hombre que creía que el silencio resolvía todo. Aprendió que el amor no es ausencia de conflicto, sino disposición de permanecer incluso cuando duele. Y Camila también cambió. Dejó de cargar la culpa sola, y empezó a compartir la carga con él. Aprendió que ser fuerte no es esconder el dolor, sino tener el valor de mostrarse. Con el tiempo, los dos volvieron a sonreír como sonreían al principio, no porque estuvieran reviviendo el pasado, sino porque crearon algo nuevo a partir de él. Esteban destruyó los papeles del divorcio, rompiendo cada página con la sensación de quien se libera de un ciclo. Guardó solo una hoja, donde escribió: prometo elegirte, todos los días, incluso cuando sea difícil. Camila leyó, emocionada, y respondió con una notita simple: y yo prometo luchar, incluso cuando el silencio quiera ganar.
Ese gesto selló un pacto silencioso de amor consciente, el tipo de amor que nace de la caída y florece en el perdón. Esteban y Camila, por fin, reencontraron lo que habían perdido, no solo el amor del uno por el otro, sino la capacidad de verse, de escucharse y de entenderse. Y así, lo que parecía un fin inevitable se transformó en un nuevo comienzo, más maduro, más real e infinitamente más bonito.